Hola, soy Ixchel Yue, artista textil. Hola, soy Belén Senra, artista textil especializada en macramé. Te voy a enseñar a construir la urdimbre de dos formas diferentes. Comencemos. Vamos a hacer el nudo cordoncillo. El nudo cordoncillo es uno de los más utilizados en macramé junto con el nudo plano. Para ello, este será la guía y enrollamos sacando hacia afuera, hacia nuestro exterior y metiéndolo por dentro. Siempre son 2 vueltas. Vamos a proceder recién a hacer el rombo. Entonces vamos a anudar todas las tiras del lado derecho y todas las tiras del lado izquierdo. Y así repetimos en ambos lados. Lo primero que tenemos que hacer es doblar nuestra tira a la mitad, la pasamos por aquí enfrente, le damos la vuelta y sacamos por aquí atrás el hilo. Con esta misma volvemos a abrazar con la parte que tenemos atrás 2 tiras y volvemos a abrazar para sacar otro pedazo. Pero siempre y cuando hay que ir cuidando que la distancia entre pétalo y pétalo sea la misma. Ya que tengo mi agua lista en el fuego, vamos a rociar y a pasar el colorante. Y recuerden siempre dejar también este pequeño respiro y así agarra mejor el tinte. Entonces, cada 2 dedos pasaremos el hilo de nuestra urdimbre, de esta forma. Paso por debajo, salgo por encima, ahora hacemos un nudo en el centro, trata de que el nudo te quede firme y corta el extremo del hilo que te sobra. De esta forma ya has completado tu urdimbre con amarre central.